¿Debería Texas independizarse de Estados Unidos? El estado de Texas, conocido por su tamaño y riqueza, ha sido históricamente un lugar de fuerte identidad y orgullo regional. La idea de que Texas pueda independizarse de Estados Unidos no es nueva y ha sido tema de discusión en diversas ocasiones. Pero, ¿es realmente viable que Texas se convierta en un país independiente? Analicemos los diferentes aspectos que podrían influir en esta decisión. Texas tiene una rica historia de independencia. Fue una república independiente desde 1836 hasta 1845, cuando se unió a los Estados Unidos. Este pasado independiente aún resuena en el sentimiento de muchos texanos, quienes a menudo se refieren a su estado como la República de Texas. Este orgullo regional y la creencia en la autosuficiencia han mantenido viva la idea de la secesión. A lo largo de los años, el movimiento de secesión de Texas ha resurgido en diversas formas. Aunque la mayoría de estas iniciativas no han ganado tracción significativa, reflejan un sentimiento subyacente de autonomía y desconfianza hacia el gobierno federal. Este sentimiento es alimentado por una combinación de factores históricos, culturales y políticos, y es importante comprenderlos para evaluar la viabilidad de la independencia. Texas es uno de los estados más grandes y económicamente poderosos de Estados Unidos. Con una economía diversificada que incluye petróleo, tecnología, agricultura y manufactura, Texas podría, en teoría, sostenerse económicamente como una nación independiente. En 2020, el PIB de Texas fue de aproximadamente 1.9 billones de dólares, lo que lo posiciona como una de las economías más fuertes del mundo, comparable a países como Canadá y Corea del Sur. La industria energética, en particular, es una fuente significativa de ingresos. Texas es el mayor productor de petróleo y gas natural en Estados Unidos, y una independencia podría permitirle controlar completamente estos recursos. Sin embargo, la independencia también podría traer consigo desafíos económicos. Texas tendría que establecer su propia moneda, política fiscal y comercial y renegociar tratados comerciales internacionales. Además, la transición económica podría ser costosa y complicada, con riesgos de inestabilidad a corto plazo. Además, la economía de Texas está profundamente integrada con la del resto de Estados Unidos. La separación económica podría causar interrupciones significativas en el comercio y la inversión. Las empresas con sede en Texas que operan a nivel nacional e internacional tendrían que adaptarse a un nuevo entorno regulatorio, lo que podría afectar negativamente su competitividad. Las barreras comerciales y arancelarias entre Texas y Estados Unidos podrían surgir, complicando aún más las relaciones económicas. Desde una perspectiva política, la secesión de Texas sería un proceso complejo. La Constitución de Estados Unidos no prevé una salida fácil para los estados, y cualquier intento de secesión seguramente enfrentaría desafíos legales significativos. Además, la comunidad internacional podría no reconocer a Texas como una nación independiente, lo que complicaría aún más su posición global. En el ámbito social, la opinión pública en Texas está dividida. Si bien algunos texanos apoyan la idea de la independencia, muchos otros se oponen. Las encuestas han mostrado que el apoyo a la secesión varía, pero en general, una mayoría de los texanos prefieren permanecer como parte de Estados Unidos. Las diferencias internas podrían llevar a tensiones sociales y políticas significativas en caso de un intento de secesión. Texas también tendría que establecer un nuevo gobierno y desarrollar instituciones nacionales. La transición política podría ser tumultuosa, con debates sobre la estructura del gobierno, la redacción de una nueva constitución y la formación de alianzas políticas. Las divisiones políticas internas podrían intensificarse, especialmente si la independencia no cuenta con un apoyo mayoritario claro. La legalidad de la secesión es uno de los obstáculos más significativos. La Guerra Civil Americana y el caso de la Corte Suprema de Texas White en 1869 establecieron que los estados no pueden separarse unilateralmente de la Unión. Cualquier movimiento hacia la independencia de Texas requeriría un cambio constitucional o una resolución negociada con el gobierno federal, lo que parece improbable en el clima político actual.
Además de los desafíos constitucionales, Texas enfrentaría complicaciones legales en múltiples frentes. Los acuerdos interestatales, los contratos comerciales y las leyes federales que actualmente rigen en Texas tendrían que ser revisados y reescritos. Esto implicaría un esfuerzo monumental en términos de tiempo, recursos y coordinación. La transición legal podría crear incertidumbre y disputas, afectando tanto a individuos como a empresas. La independencia de Texas también tendría implicaciones internacionales. Como nación independiente, Texas tendría que establecer relaciones diplomáticas, negociar tratados comerciales y asegurar el reconocimiento de otros países. La comunidad internacional podría tener reservas sobre reconocer a Texas como un país independiente, especialmente si la secesión no es reconocida legalmente por Estados Unidos. En términos de defensa y seguridad, Texas tendría que desarrollar sus propias fuerzas armadas y sistemas de seguridad. Actualmente, Texas se beneficia de la protección militar y de inteligencia proporcionada por el gobierno federal. Establecer una defensa nacional independiente sería un desafío logístico y financiero considerable. Texas también necesitaría formar alianzas y acuerdos de seguridad con otros países. Sin el respaldo militar de Estados Unidos, Texas podría ser vulnerable a amenazas externas. La construcción de una infraestructura de defensa adecuada requeriría una inversión significativa y tiempo para desarrollarse. Además, la seguridad interna y el control de fronteras se convertirían en prioridades cruciales para el nuevo país. La secesión también afectaría significativamente a la población de Texas. La ciudadanía tendría que adaptarse a un nuevo sistema de gobierno, posiblemente con cambios en los derechos civiles, impuestos y servicios públicos. La educación, la atención médica y otras infraestructuras críticas tendrían que ser reorganizadas bajo un nuevo marco gubernamental. El impacto económico en los individuos también sería considerable. La transición podría llevar a la inestabilidad económica a corto plazo, afectando empleos, salarios y el costo de vida. Además, los texanos que viven en otros estados o que tienen relaciones económicas fuera de Texas podrían enfrentar incertidumbres legales y prácticas. La educación, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, podría enfrentar desafíos durante la transición. El sistema educativo de Texas tendría que ser reestructurado para alinearse con las nuevas políticas y normas nacionales. Esto podría implicar cambios en los currículos, estándares de enseñanza y financiamiento. Además, los estudiantes texanos que deseen estudiar fuera del nuevo país podrían enfrentar barreras adicionales, como la necesidad de visas y la validación de títulos académicos. La independencia también podría tener un impacto significativo en la identidad cultural de Texas. Mientras que muchos texanos sienten un fuerte sentido de orgullo y autonomía, la secesión podría profundizar las divisiones internas. Las comunidades que se identifican más estrechamente con Estados Unidos podrían resistirse a la separación, lo que podría llevar a conflictos sociales y políticos. Además, Texas es un estado diverso con una población multicultural. La independencia podría traer consigo desafíos para garantizar que todas las comunidades se sientan representadas y protegidas en el nuevo país. La integración y cohesión social serían esenciales para construir una nación fuerte y unida. La gestión ambiental es otro aspecto crucial que Texas tendría que abordar como una nación independiente. Actualmente, Texas coopera con el gobierno federal en la regulación y protección del medio ambiente. Como país independiente, Texas tendría que desarrollar sus propias políticas ambientales y asegurarse de que sean efectivas en la protección de sus recursos naturales. La industria energética, una de las principales fuentes de ingresos de Texas, también es una de las mayores fuentes de contaminación. Balancear el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental sería un desafío clave para el nuevo gobierno. La independencia podría ofrecer la oportunidad de implementar políticas más adaptadas a las necesidades y prioridades locales, pero también podría llevar a la relajación de regulaciones en un esfuerzo por impulsar el crecimiento económico. La infraestructura es un pilar fundamental para el desarrollo y la estabilidad de cualquier nación. Texas tendría que asumir la responsabilidad de construir y mantener su propia infraestructura.
incluyendo carreteras, puentes, aeropuertos y sistemas de transporte público. Esto requeriría una planificación cuidadosa y una inversión significativa. La independencia también podría afectar la infraestructura tecnológica y de comunicación. Texas tendría que establecer su propia red de telecomunicaciones, sistemas de Internet y regulaciones de medios. La transición podría crear desafíos en la conectividad y el acceso a servicios tecnológicos, especialmente en áreas rurales. La independencia de Texas de Estados Unidos es un tema complejo con múltiples facetas. Aunque Texas tiene los recursos y la capacidad económica para sostenerse como una nación independiente, los desafíos legales, políticos y sociales son significativos. La secesión requeriría una planificación meticulosa y cooperación tanto interna como internacional para asegurar una transición exitosa. En última instancia, la viabilidad de la independencia de Texas dependerá de la voluntad de su población y de la capacidad de sus líderes para navegar los numerosos desafíos que esta decisión implicaría. Aunque el orgullo texano y el deseo de independencia son fuertes en algunos sectores, la realidad práctica de la secesión es mucho más complicada. Texas tendría que abordar una amplia gama de desafíos, desde la reestructuración económica hasta la construcción de una infraestructura nacional y la gestión de relaciones internacionales. La independencia podría ofrecer oportunidades para un mayor control local y la adaptación de políticas a las necesidades específicas del Estado, pero también implicaría riesgos significativos y potenciales conflictos. La decisión de independizarse no debe tomarse a la ligera y requeriría un consenso claro y unificado entre la población de Texas. La secesión podría transformar la identidad y el futuro de Texas de maneras profundas e impredecibles. Por lo tanto, es crucial que cualquier discusión sobre la independencia considere cuidadosamente todos los factores y posibles consecuencias. La cuestión de si Texas debería independizarse de Estados Unidos no tiene una respuesta sencilla. Es un tema que requiere un análisis profundo y una consideración cuidadosa de todos los aspectos involucrados. Si disfrutaste de este análisis y quieres profundizar en temas de economía, política y más, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Deja tus comentarios y dinos qué otros temas te gustaría que cubriéramos. Nos vemos en el próximo video.